Yo soy Aura Guevara. Y yo, Judith Vega, y el día de hoy en nuestro episodio vamos a tener una gran invitada. La idea de tener una invitada dentro del podcast es que podamos reconocer que todas somos brujas y que todas tenemos una historia y esa historia nos ha llevado a una transformación. Por eso estamos aquí, para abrazar a nuestra yo del pasado y reconocer a nuestra yo del presente. Es nuestra primera invitada del episodio, entonces estamos súper contentas de recibirla y se va a abrir su corazón y nos va a contar su historia, su caminar. Ella es Alejandra Joyel. Bienvenida, Ale, gracias por estar aquí y nos gustaría, bueno, empezar con que te presentes. ¿Qué nos quieres contar? Hola Judith, hola Hola. Aura. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, qué bonito, me encanta estar aquí, poder estar aquí con ustedes, compartiendo con ustedes y con miles de personas, miles de mujeres, am, nuestras historias. Así es. Mm, a ver, ¿cómo comenzar? ¿Por dónde empezar? Por lo simple, a ver, súper simple. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Sencillo, vamos a ¿A hacerlo qué te sencillo. dedicas? Ujú. Vale, Eso. vale, súper, súper. A ver, bueno, soy de Venezuela, nací en Caracas, vivo actualmente en Montreal, Canadá. Llegué aquí en el 2012, hace ya 2013, enero de 2013, ya hace un par de años. Mm. En Venezuela estudié diseño gráfico y aquí una vez salgo de Venezuela y llego aquí a Montreal, pues exploré diferentes caminos hasta que hace ya un par de años, después de COVID, durante COVID, retomé nuevamente mi trabajo como diseñadora gráfica y bueno, es lo que hago actualmente. Y bueno, durante ese camino, durante ese transitar, una vez llego aquí y creo ya desde Venezuela, empecé a explorar esos caminos de conciencia, de expansión del ser, expansión de la conciencia, energía. Y bueno, es algo que hago continuamente. En Venezuela, alrededor de los 14 15 años, empiezo a desarrollar trastornos de alimentación, anorexia y luego bulimia. Y bueno, digamos que eso lo llevé a lo largo de toda mi vida. Puedo decir que hasta muy recientemente. Y bueno, ha sido un camino a volver a mí, un camino a volver a reencontrarme conmigo misma, de comprender qué pasó allí, qué hubo allí y, y bueno, entender a lo largo del tiempo, he entendido que fue una elección que yo tomé, consciente o inconsciente, y esa elección me llevó a conocerme a mí misma de una manera diferente, a encontrarme, a reencontrarme conmigo, con la esencia de mi ser. Sí. Allí estoy. ¿Y cómo ha sido para ti esto que dices? O sea, el pasar. Creo que aquí en este podcast hemos hablado de eso, de estos procesos personales que nos llevan justo a vernos, voltearnos a ver. En este que estamos como, yo lo visualizo así, como que si estuviéramos sobre algo y luego los procesos de la vida nos invitan y a veces nos empujan, como a volteate, entra en ti. ¿Cómo ha sido para ti este caminar, este darte cuenta por fuera y luego transitarlo eh, y verte? O que llegues a esa conclusión de, ya, me veo. Mm, bueno, sí, ha sido un proceso largo. Am, y al mismo tiempo súper bonito, ¿no? A pesar bueno, lo que uno pueda llamar, bueno, cosas que cosas que hiciste, que bueno,
la mente nos juega, ¿no? Todo el tiempo ese, bueno, el sentirnos quizás culpables o arrepentirnos y bueno, darnos cuenta que, que todo es perfecto, que no hay, o sea, no hay ni bueno ni malo, bonito, feo, perfecto, imperfecto, sino bueno, tan simplemente fue, ¿no? Fue como una lección que yo tomé que me llevó a vivir una historia, un proceso. Am, cuando no somos conscientes o cuando estamos, digamos, en esa realidad de polaridad, no nos damos cuenta o bueno, yo no me daba cuenta de la historia que yo me estaba contando, ¿no? De esa realidad que yo creía real y hacía real, y no me daba cuenta de que una realidad diferente era posible. O sea, estaba muy, digamos, en mi inconsciente. Am, y bueno, creo que nos influye muchísimo el lugar donde vivimos, el lugar donde crecimos, las personas que nos rodean, nuestra cultura, la educación que recibimos en nuestra escuela, de nuestros padres, de nuestros familiares, absorbemos de nuestros tíos, primas, abuelos, ¿no? Como toda esa energía, todas esas creencias que hacemos nuestras, que no lo son, hoy lo sé. Am, y bueno, es súper, súper retador, creo que cuando era niña era súper retador para mí identificar, reconocer qué era mío y qué no era mío, qué creencias, pensamientos eran míos y qué otros no lo eran. Creo que era una niña muy sensible, una niña que percibía muchísimo la energía, los juicios, las críticas, los puntos de vista de otras personas y, y digamos en ese momento no tuve las herramientas para poder darme cuenta de ello y poder procesar eso de una manera diferente. Entonces, bueno, llego quizás digamos, a través de esta lección que tuve, ¿no? De utilizar la alimentación o no alimentación o la batalla constante con la comida o no, la utilicé como una manera para poder canalizar toda esa energía, todo eso que estaba percibiendo, ¿no? Como esa niña que no se siente parte de nada, am, y súper abrumada por todo. Entonces, fue un camino muy retador para mí, am, y creo es cuando llego aquí y, bueno, paso por un proceso de salud muy, muy difícil, am, que me lleva a caer en un estado estuve inconsciente por 3 días, y cuando me despierto es como ese despertar nuevamente es como un, wow, okey, es como un regresar a la vida y darme cuenta de las elecciones que había tomado, que me habían llevado hasta ese momento, y ese wow de, wow, okey, tengo nuevamente una nueva oportunidad para poder crear algo diferente, una vida diferente, un camino diferente, elegir algo diferente en mi vida y poder recomenzar. A ver, Alex, yo quiero interrumpirte, disculpa, un poco, ¿no? Quiero hacer así la pregunta que hace Judith siempre. Eh, Tú nos estás contando la llegada y está bien y lo agradecemos, pero como una persona que te está escuchando, que está pasando por un proceso como este, Ujú, ahora tú nos hablas de conciencia, de pensamiento, de elección. Eso se entiende cuando ya hemos llegado, pero cuando estamos allí, o sea, yo, imagínate, para mí el tema de la anorexia o la bulimia son temas desconocidos. No es un, digamos, no es un terreno que yo he transitado y no he tenido personas a mi alrededor que yo sepa.
con este tipo de, no sé cómo se le dice, diagnóstico, enfermedad, no sé. Entonces, ayúdame un poco con eso. ¿Y o sea, qué es estar allí? ¿Qué es estar pasando por esos procesos? Una persona que está allí en este momento, ¿cómo sabe que está allí? O si tiene un familiar, si tiene una hermana, una amiga, una prima, ¿cómo sabe que está allí? A ver, bueno, es a mi alrededor habían muchas mujeres que estaban muy descontentas con su cuerpo físico. Había mucha comparación. Tengo esto, no tengo esto, tengo mucho de esto, muy poco de lo otro. Era un descontento con su cuerpo físico muy, muy grande. Y bueno, yo como niña, creo que a eso de los, sí, 13 años, empecé a absorber todas esas energías, ¿no? Todas esas como incongruencias, no coherencias de esas batallas mentales, emocionales que tenían todas estas mujeres que estaban a mi alrededor. Mi mamá, mis tías, mis primas, amigas. Y, y bueno, era una niña muy, muy tímida, era una niña, creo, muy, muy callada. Y bueno, en vez de hablar de esas cosas que yo sentía estaba persiguiendo, o sea, en vez de hablarlas, creo que me las callé, ¿no? Empecé como a tragar todas esas cosas, todos esos pensamientos, juicios, críticas. Me acuerdo que en aquel entonces le llamábamos complejos. Tengo un complejo. Claro, y Como, disculpa que te interrumpa de nuevo, pero para poner en contexto, Ale, ujú, como yo, somos venezolanas y tenemos en la etiqueta que de las venezolanas somos las mujeres más lindas del mundo. Porque en ese momento, no sé, había no sé cuántas Miss Universo, Miss Mundo, Miss no sé cuándo, entonces una etiqueta enorme de las venezolanas son las mujeres más lindas del mundo. Entonces, claro, con ese estereotipo de las Misses, ya todo lo que nos quedó al resto no era fácil, ¿no? Que las que sí, no cumplíamos con ese estereotipo. Vale, tal cual. disculpa. Bueno, de hecho, recuerdo, yo trabajé en un canal de televisión en Venezuela, el canal de televisión que era como el host de los programas de Miss Venezuela, Miss Universo, Miss Mundo. am, y recuerdo estar caminando por los pasillos, pasando al lado de todas estas mujeres bellísimas. Am, y bueno, todos estos hombres encantados, fascinados, ¿sabes? Volteando a mirar estas hermosuras. Y, y bueno, viví mucho en eso, ¿no? Como sintiendo que la mujer ideal debía tenía que ser de tal o cual forma, ¿no? Física, tenía que tener X medidas, X apariencia. Recuerdo, tenía una amiga muy, muy linda, una modelo más, bueno, no una modelo más, una chica muy linda. Y bueno, recuerdo estar yendo, estábamos con una amiga de ella también, éramos 3, ellas 2 y yo, estábamos queriendo entrar a un local nocturno en Venezuela, y recuerdo a uno de los porteros diciendo: "Bueno, ustedes 2 pueden entrar, pero ella no". O sea, mis 2 amigas, bueno, mi amiga y su amiga podían entrar, pero bueno, yo, como no cumplía con el estándar de lo que ellos esperaban, pues no podía pasar. Entonces, bueno, recuerdo a mis amigas así como, bueno, ¿qué le pasa a este? Y O bueno, sea, él nos estaba dimos la haciendo media la vuelta y nos fuimos. clasificación de quién pudiera entrar y quién no. Sí, Wow, tal cual, tal cual. okey. Entonces, bueno, nos dimos la media vuelta y nos fuimos. Y, pero siempre ese tipo de cosas, ¿no? De alguna manera te van marcando, ¿no? Van influyendo y van como mermando quizás un poco esa confianza en mí misma. Fue como
sí, socavando esa confianza en mí misma y bueno, sentir todo el tiempo sentirme todo el tiempo en ese espacio de competencia, ¿no? Como, bueno, tienes que tener, cierta presencia física, ¿no? Vestirte, acomodarte de tal o cual manera para poder lucir o tantas cosas que, bueno, creo que llego a llego a escoger la anorexia y la bulimia, am, lo vi como un camino, lo vi como un camino fácil, para poder canalizar toda bueno, toda esa carga que llevaba, ¿no? Mm, Me di cuenta que absorbí todos estos, no me gusta esto, no me gusta aquello de mi cuerpo, o sea, yo también empecé a hacer como un reflejo, mm, de esos juicios de mi propio cuerpo y, y empecé a notar eso, empecé a notar, cómo quería cambiar mi forma física. O sea, era como un verme en el espejo y querer ser otra persona. O sea, querer ser como una Miss, querer tener ciertas medidas, querer tener cierta altura, color de ojos. Y recuerdo, recuerdo estando en mi colegio, en primaria aún, no, estaría ya en la secundaria, ya cerca de mis 14 15 años. Recuerdo unas chicas que estaban en un grado superior al mío, estaban dando una charla educativa sobre anorexia y bulimia. Y creo fue allí el momento en el que en el que mi alma como que recibió ese mensaje. O sea, fue para mí como una salida fácil. Fue para mí como un wow, ok, puedo elegir esto y controlar la manera de no ganar peso. De Sí, creo que eso fue, aún lo recuerdo, fue como el momento en el que Alejandra, niña, reconoció, vio una posibilidad para poder, ver una salida, una manera como yo poder controlar mi peso y de esa manera, pues, mi apariencia física. Oye, entonces, la plática fue para informar a las niñas o a las personas, no sé, si eran de hombres y mujeres, lo o sea, lo malo que era, si le podemos poner algo, o cómo, o informar para promoverlo, o cómo, no, ahí no entendí muy bien. Claro, bueno, era una charla educativa, como y era para alumnos del colegio, no era para padres o Ah, okey. representantes, era para digamos, el grupo de alumnos en el colegio. Mm, en una charla educativa, bueno, dando a conocer el problema, ¿no? Como esto es una problemática que existe, qué está sucediendo, cómo está impactando a niñas, niños, adultos. Y no recuerdo muy bien, o sea, si explicaban formas de, bueno, qué se puede hacer. Pero bueno, yo recuerdo que esa charla yo la tomé, claro, ¿no? Nosotros a veces tomamos la información de la manera que mejor, ah, creamos conveniente y la adaptamos a nosotros. Entonces, bueno, eso fue lo que esa Alejandra niña hizo. Yo tomé esa información de una manera que pudiese servirme para yo poder canalizar ese control, ¿no? El querer controlar mi cuerpo, el querer controlar mi peso, el querer controlar mi apariencia física, el poder ser, de agrado para otros, poder encajar, am, en En sí, el sistema, ¿no? Sí, y toda sí, la conversación social que había. Y, pero, ujú. ¿cómo estabas tú? Porque hablas de, bueno, un sistema, una forma que se repetían pensamientos y un estándar, pero, ¿qué pasaba con Alejandra en soledad?
en emoción, en qué te repetías o qué, cómo te sentías en esos momentos de querer cubrir todas esas expectativas? Bueno, es como en inglés decimos overwhelm, am, Abrumada. abrumada, claro. Bueno, sentía, sí, sentía mucho peso sobre mí, sentía, y al mismo tiempo escondía muchísimo esa parte de mí. Era algo que en lo que yo ponía muchísima energía para cubrir toda esa parte. Entonces fue, fue algo muy, muy difícil porque ante mi familia, ante mis amigos, ¿sabes? Era como mostrar una imagen, una presencia, pero conmigo misma o estando sola conmigo misma era algo diferente. Entonces, wow. Claro, ¿y qué pasa por la mente de una niña de 14, 15 años que la hace pensar que tiene que sostener todo eso? ¿Tú tienes hermanos? Cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo llegamos? Porque estamos hablando que estabas súper joven, o sea, no estamos hablando de que tenías, no sé, 20 años y ya estabas en la universidad y de repente este deseo, ¿no? De querer tener un novio o no sé. Mm, Es un poco que me genera esta curiosidad que estabas muy joven. Entonces, ¿qué estaba pasando? No solamente en tus pensamientos, sino alrededor, aparte de ver a las mujeres inconformes dentro de tu núcleo más cercano. ¿Había algo más que recuerdo? Mm, la verdad no, tengo 2 hermanos. En Venezuela decimos morocha, soy morocha con mi hermana, ¿Qué es tengo eso? una hermana A ver, melliza explíquemelo. Ah, okey, Melissa. okey. y tengo un hermano menor, 4 años menor. Am, recuerdo quizás también, mm, bueno, quizás las diferencias, los problemas que hay en nuestro núcleo familiar, papá, mamá. am, con mis hermanos, bueno, tenía una relación bonita con mis hermanos, puedo decir, aunque bueno, siempre, pues, por supuesto, las peleas, ¿no? Como, am, sí, no recuerdo algo más. Claro, porque te lo pregunto, Ale, porque has hablado de dos cosas súper interesantes. Primero, control. Y lo otro que has mencionado es identidad, ¿no? Entonces, el control, digamos, lo veríamos un poco más lógico si lo ponemos así dentro de los estándares culturales para una persona mayor, pero una persona tan joven en este momento, cuando tú nos estás explicando en este momento de la historia, eh, que quiere controlar y no te estás identificando con esa que estás viendo en el espejo. Hay algo que no te gusta de ti. ¿Qué era realmente lo que no te gustaba? ¿Tenías cuánto peso tenías? ¿Eras rellenita? ¿Cómo era esa Ale cuando toma esa decisión? Recuerdo que fui una niña que empecé a desarrollarme a muy temprana edad. Me desarrollé Ujú. a los 9, 10 años, mucho más temprano que mis amiguitas del colegio. Am, me veía mucho más grande que ellas, mucho más llenita. am, y bueno, creo que ese no saber qué estaba pasando con mi cuerpo me llevó, y ver a mis amiguitas de otra manera, es como, nunca se me habló de qué, qué sucede, qué no sucede, qué le sucede a nuestro cuerpo cuando llegamos a cierta edad. am, el desarrollo del cuerpo de una niña al cuerpo de una mujer. Entonces, hubo
hubo un vacío allí quizás, ¿no? Era un tema quizás tabú, un tema que en mi familia no se hablaba. Yo recuerdo haber llegado a mi primera menstruación y estar sorprendida porque no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y bueno, creo que todo ese tema tabú, toda esa energía que yo estaba sintiendo en cuanto al proceso de mi cuerpo, a de esto puedes hablar y de esto no, esto se queda en casa, esto no se dice, em, me llevó como a sentirme, no quiero decirlo así, pero bueno, es como la palabra que me viene en este momento, pero me sentía como encarcelada, como, como que hay muchas cosas que, que tienes que esconder, que tienes que cubrir, que las personas no pueden darse cuenta. Entonces, creo que creo que allí empieza, o sea, haciendo memoria, creo que allí empieza mi proceso, o sea, mucho más temprano que de lo que yo creía, ¿no? O sea, mis 9, 10 años, mis desórdenes alimenticios empiezan a mis 14, 15 años. Entonces, ya incluso en estos, wow, 4 o 5 años, ya estaba como en ese, sí, como que estoy haciendo yo aquí. Sí, Claro, ahora me queda un poco más claro que lo que cuentas, ¿no? O sea, porque se llega a los 14 años con esto y es que queremos controlar algo que está pasando naturalmente dentro de nuestro cuerpo, que son las hormonas que están allí a tope, a flor de piel, y si no tenemos esa orientación, pues pueden caminarse de cualquier forma. totalmente. ¿Y cómo transcurre? Ajá, entonces pasa eso, tú empiezas a escuchas esta charla, ves una salida, pero es otra cosa que ocultar, o sea, en vez de quitar capas, estamos poniendo capas. Es otra cosa que ocultar. ¿Cómo transcurre esa Alex en esos años de adolescencia? Vas a la universidad, trabajas, o sea, todo esto sucede, o sea, sigue siendo, digamos, una persona funcional. Sí. ¿Cómo va transcurriendo? Llévanos un poco de la mano, ahora que ya entendemos de dónde viene, un poco de la mano en ese proceso. Mm, bueno, no recuerdo exactamente cómo fue, pero, am, empecé a tener, bueno, en mi casa mi mamá tenía muchos libros de recetas de cocina, tenía, colecciones de enciclopedias médicas y, empecé leyendo leyendo estos libros de recetas, buscando información sobre los alimentos, el contenido nutricional de los alimentos. Entonces, bueno, se volvió como una obsesión para mí, ¿no? Poder, saber el valor nutricional de los alimentos, qué contenía qué, una aberración total hacia los aceites, todo lo que fuese grasas, am, sí, y bueno, empecé como a hacer una lista, no solo física, sino una lista mental de cuáles eran los alimentos, ah, que podía consumir y cuáles eran los alimentos prohibidos. Entonces, así empecé y empecé, recuerdo, haberme fijado metas, ¿no? Como metas de, ok, quiero bajar tantos kilos, quiero pesar tanto. Y bueno, navegar ese camino hasta llegar allí. En este proceso, recuerdo, por mucho tiempo yo mantuve escondido todo esto. eh, am, y recuerdo cuando empecé digamos, a presentar de una manera visible, ¿no? Como, bueno, algo está pasando, Alejandra está perdiendo mucho peso. am, Recuerdo haber pasado por muchas citas médicas,
citas con psicólogos, psiquiatras, y bueno, todas estas yo ocultando de mi familia, ocultando de mis padres, ocultando de, de mis compañeros del colegio, bueno, todo este infierno que estaba llevando por dentro. Hasta que, bueno, hubo un día que recuerdo, mi mamá estaba muy desesperada, angustiada, no sabía qué hacer. Y bueno, yo viendo, persiguiendo, sintiendo su dolor, me abrí y le dije que yo no necesitaba ningún otro examen médico, no necesitaba ir a ninguna otra parte, que yo lo que tenía era un trastorno de alimentación. Am, Recuerdo haberle dicho algo así como, mami, estoy devolviendo la comida, eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, recuerdo, recuerdo a mi mamá haberse ido en llanto, o sea, haber estado las dos una al lado de la otra, llorando. Y bueno, de allí todo un camino para poder, para poder buscar una salida, para poder, sí, salir de ese camino. Siento que una vez que elegimos ese camino y pudiese ser otro tipo de adicción, o sea, pudiese ser, como cualquier otro tipo de adicción, drogas, sexo, dinero, juego, es muy retador salir, pero es posible, es posible. Hoy en día sé que es posible. Gracias por abrir así tu corazón y de verdad estoy así como quiero dar un abrazo a ese recuerdo también que Mm. fuiste, ¿no? O sea, que pasaste y con tu familia o con tu mamá, el, el, el estar ahí, ¿no? Vulnerable ante ella y decir, me abro y le digo. eh, y, y no sé si ahí me imagino ante recordar eso y que a lo mejor se te apachurra un poquito el corazón, el que recordar que ella estuvo triste también por esa situación o preocupada o al pendiente, ¿no? El, el cómo en ese momento eh, fue para ti, querías salir pero ya no podías o en qué momento estabas cuando te abriste con ella, como tú lo describes, ese infierno que estabas viviendo tú sola. Eh, ¿Cómo fue para ti el decir pido ayuda y esa fue tu manera de pedir ayuda? ¿O de no puedo sola con esto? ¿O cómo lo describes? Cuando estamos tan inmersos en ese mundo, en mi caso, en mi trastorno de desorden alimenticio, no nos damos cuenta hasta ya muy, muy tarde la gravedad de la situación. Y bueno, creo que al principio era como un juego para mí, ¿no? Era como, qué chévere, puedo hacer esto. Esto es algo que puedo controlar. Y creo que empecé a modo de juego, ¿no? Creo que nunca tuve la intención de que fuese algo que creara un impacto mucho más grande en mi vida, ¿no? Creo que lo hice a modo de juego, ay, qué chévere, mira esto, puedo hacer esto. Am, era muy niña y creo muy ingenua, hasta que, bueno, sí llego a darme cuenta de que empiezo a tener un deterioro físico. O sea, empecé am, a tener un desgaste muy grande en mis dientes. O sea, mi salud dental empieza a deteriorarse. Y, y bueno, creo que es allí cuando empiezo a notar
la gravedad de la elección que yo había tomado. Mm, y aún así fue muy difícil porque aún así salir, o sea, elegir algo diferente, parecía para mí imposible. Es como cuando ya se creó una identidad y te identificas tanto con eso que haces y eres que no te ves de otra forma o no percibes la vida de otra manera, sino a través de eso que sabes hacer y sabes controlar. A mí, ahorita se me vienen 2 preguntas así, o sea, ¿cómo fue este camino tan fácil que dices, bueno, era un juego, como que no veía como a largo plazo y era, bueno, lo puedo controlar, lo manejo, pero qué beneficios tuviste o qué beneficios empezaste a tú a observar fácilmente? Pero el post, es decir, ahorita, como lo que dices, ¿no? Los dientes, pero ¿qué más empezaste tú a notar de de cosas de gravedad o que ya estaban afectando tu vida, me imagino? Una de las cosas que recuerdo es que, controlaba mucho, por ejemplo, cuando iba a una reunión con amigos, siempre tenía que llevar algo conmigo. O sea, yo tenía que controlaba esa parte, controlaba la comida que yo iba a tener, ¿no? O sea, no quería llegar a un lugar y no saber, am, si iba a haber o no algo para mí. Entonces, bueno, era algo que controlaba y bueno, sí, no era una persona, espontánea, ¿no? Creo que todo lo tenía como que medir, controlar antes de. Entonces, bueno, eso me llevó a ciertos conflictos con amigos, am, sí. Y bueno, notaba muchísimo, el esconder las cosas. Yo creo que empecé a ser consciente que no era una persona que no me sentía cómoda conmigo misma. O sea, era como una fricción interna, am, y sabía que estaba generando muchísima tensión en mí misma, ¿no? Ese control, ese querer que las cosas fuesen de una manera y no de otra. Creaba muchísima fricción, no solo, am, externamente, ¿no? Con mi medio, con las personas con las que interactuaba, sino conmigo misma. Okey. Ale, Wao, ya, gracias. algo que quiero decir, porque es muy curioso. Yo recuerdo, o sea, yo pasé por, como les dije, fui a psicólogos, psiquiatras, y creo, o sea, yo me siento ahorita como si estuviese en una sesión yo misma, am, y no muchas veces, bueno, creo yo nunca he hablado de estas cosas así, ¿sabes? Wow. Entonces es una sesión de terapia para mí. Qué bueno. Gracias por la oportunidad. Sí, sí. Sí. Mm, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad porque, entiendo que para ti recordar todas estas cosas tiene que estarte moviendo. Y es parte de lo que nosotras deseamos en este podcast, ¿no? Con estas conversaciones. No es que te muevas tú, sino es que nos podamos mover todas. Es darnos cuenta de que hay dentro de nuestro corazón una reja que hemos puesto, porque esto que hablas de que en tu casa no se podían hablar de ciertos temas, no solamente te ha pasado a ti, a mí también me ha pasado, que no me llevaron a un trastorno de alimentación o a una adicción comprobada, porque, bueno, yo he ido a psicólogos, he estado hundida en la noche oscura por otras cosas.
Entonces, lo interesante aquí es reconocer, es que cada una de las personas que pueda ver esto, es que reconozca que esa cárcel que tenemos en nuestro corazón, podemos hacerle así, poniéndole luz, simplemente. Es encendiendo la luz y empezando a hablar de esas cosas que no hemos hablado, que no nos hemos dado el permiso de hablarlas, de indagarlas, de ponerle luz, de abrazarlas incluso. Como yo te decía en un principio, la intención de nosotras aquí de ser brujas es reconocer la magia y la autenticidad que tenemos cada una dentro, más allá de nuestra historia, más allá de la etiqueta que nos hayamos puesto o que nos hayamos comprado. Y por eso realmente gracias por abrirnos tu corazón. Y así quiero que nos sigas dando este paseo, ¿no? Porque te quedaste en ese momento en donde hablaste con tu madre. Hablaste con tu madre y ella quería ayudarte. Entiendo más o menos qué edad tenías allí y qué pasó luego. O sea, qué pasó después que tú le dices esto a tu madre. ¿Qué pasó? Yo quiero conocer a esa Ale que igual sigue en el colegio, va a la universidad, supongo tiene alguna relación, un novio. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, cómo sigue Ale esa, ese proceso? ¿Hace algún deporte? ¿Qué pasa con ella? Bueno, practiqué natación de niña. am, Era, a ver, ya va. Am, Practiqué natación de niña. am, a, man- a nivel profesional estuve hasta los, ya va, nuevamente. Practiqué natación de niña desde muy pequeña. A nivel profesional estuve en competencias a nivel nacional, hasta los, creo que justo antes de comenzar ese proceso de trastornos alimenticios, hasta los 13 años aproximadamente. Estuve desde los 2 4 años hasta los 13 años practicando natación. Era algo que practicaba a diario. Me encantaba, me gustaba muchísimo, hasta que sentí alrededor de los, digamos, entre los 11 12 13 años, que ya era mi momento de algo diferente. Ya quizás en ese momento no sentía tanto amor, tanto gusto, am, por esa práctica deportiva que estaba haciendo y bueno, quería algo diferente. Practiqué gimnasia olímpica en mi colegio. am, Y bueno, siempre me encantó el deporte al aire libre. En Venezuela subía muchísimo a lo que nosotros llamamos el Ávila, el Cerro Ávila. am, Me encantaba. Siempre me mantuve activa, no practiqué ningún otro deporte como tal, pero siempre me mantuve haciendo deportes. Entre los 20 21 empecé a ir a un gimnasio. Sí, eran prácticas que me gustaban, me ayudaban muchísimo a soltar. Y bueno, creo que, digamos, mi relación conmigo misma, con mi cuerpo y con la comida fue algo que siguió a lo largo de los años, se transformó en diferentes, se transformó. Pasó como, sí, por una transformación, pero siempre estuvo allí, siempre estuvo presente. Empecé quizás a ser menos estricta conmigo misma, me estaba dando cuenta de otras cosas, pero siempre estuvo allí. No fue algo que yo haya dicho o, o haya elegido dejar. Siempre estuvo allí. am, Hasta que cuando llego aquí a Montreal, pasé también por todo esto bueno, en Venezuela llegó a mí toda esta información
veganismo, am, que me encantó, fue algo que como que sentí que era para mí, me llamó muchísimo la atención, empecé a explorar primero el vegetarianismo, luego el veganismo, luego conocí lo que era el veganismo crudo y bueno, el frutarianismo, todas esas corrientes. am, y bueno, aún así, claro, yo sentía, o bueno, quizás era lo que yo utilizaba, am, como una manera de, bueno, yo sentí que era un cambio para mí. Yo sentí que siguiendo todas estas nuevas corrientes, o caminos que estaban apareciendo en mi vida, eran una ayuda para yo poder salir de, de mi trastorno, de mi bulimia. Ya era mucho más bulimia como tal. Am, Cuando llego aquí a Montreal, recuerdo, haber ido a 2 encuentros de veganismo crudo que me encantaron. Am, pero bueno, como les digo, siempre hubo esa parte de control, siempre hubo esa parte de comer y bueno, de alguna manera, sí, como rechazar esa era como un rechazo interno, yo creo, ¿no? Como una manera de sentirme culpable por no estar haciendo las cosas de la manera correcta. Siempre, creo que siempre estuve, bueno, era inconsciente de que no me estaba escuchando a mí misma, sino que estaba siempre queriendo cumplir con un estándar, cumplir con un protocolo, con un camino, con una dieta. am, y de esa manera, pues, me sentí, en ese entonces no me daba cuenta, pero estaba completamente desconectada de mí misma, de mi cuerpo, porque quería como, am, sí, responder a los estándares de estas otras, corrientes que había encontrado. Sí, no sé si es un poco confuso lo que estoy diciendo. No, 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 se sí, entiende está bien. perfecto. Lo que nos gustaría, bueno, o a mí me gustaría, es como que nos cuentes un poquito del momento, o sea, como ese momento de quiebre en donde, bueno, sí, ya lo hablas, lo dices, ya reconoces, o sea, ¿cuándo reconoces que realmente estás dentro del trastorno? Como que ya es un problema, porque tú al principio cuando comenzaste dijiste que, bueno, esto era algo que tú sentías que podías controlar y llegó un momento, y esto no son palabras mías, se te va de las manos, ¿no? ¿Hay algún momento donde a ti te diagnostican un trastorno de alimentación? ¿Vas con algún nutricionista, algún psicólogo, alguna institución en donde por ¿te ayudan, te dicen, pasa esto en algún momento o no? Mm, en Venezuela no hay, bueno, hasta donde yo supe, no habían centros de ayuda o de apoyo a personas con trastornos alimenticios. Yo fui a psicólogos, a psiquiatras, pero yo sentía que no eran de beneficio para mí. Yo sentía que no era lo que yo estaba buscando. Am, bueno, no, o sea, muy conscientemente yo siento que yo no lo estaba buscando. O sea, digamos, yo voy a estas citas, a estos encuentros, más por una petición, mm, de mis padres. am, y bueno, porque de alguna manera, siento que esto era algo que los hacía sentir bien, ¿no? Como, bueno, yo estar recibiendo ayuda, apoyo, pero muy, muy dentro de mí sabía que no era el tipo de ayuda que yo requería. Y bueno, en ese entonces,
yo, y quizás una de las, no sé cómo llamarlo, uno siempre cree poder salir de ellos solo. Esa era mi creencia. Yo siempre le decía a mi mamá y a mí misma que yo podía salir sola de esa situación, que no requería nada más. Y bueno, así, así estuve por mucho tiempo. Sí, fui a ciertas citas, mm, pero nunca noté que fueran un, un cambio para mí o de cambio para mí. Y bueno, quizás porque tampoco era una elección que yo estaba haciendo conscientemente, no era una elección que yo estaba tomando. Claro, porque para ti no era un problema, para ti no resultaba esto un problema, para ti resultaba, o sea, ya lo tenías tan integrado que era parte de ti, entiendo. Sí, sí, exacto. Claro, y cómo transcurre esa curiosidad? Tengo mucha curiosidad, Ale, y si me estoy entrometiendo mucho, tú agárrame. Pero tengo mucha curiosidad de cómo transcurre la vida de una persona con un trastorno de alimentación. O sea, cómo tú sigues tu vida, o sea, porque me has dicho al principio que hasta hace poco estabas sumergida allí. Entonces, ¿cómo transcurre esa vida? ¿Cómo terminas la secundaria? ¿Cómo vas a la universidad? ¿Cómo te sigues relacionando con otras personas y cómo transcurre tu vida? O sea, más allá de ese control que tú quieres tener al momento de encontrarte con amigos. ¿Qué está pasando? Una persona que te está escuchando ahora mismo, ¿qué está pasando en la vida de una persona que tiene un trastorno de alimentación? No sé, se marea, tiene dolores de cabeza, ¿en qué momento hace la devolución de la comida? Eh, no sé, o sea, es como, tengo curiosidad. Imagínate que yo ahora estoy con un grupo de amigas y no tengo ni idea que alguna puede tener estar Mm, pasando por esta situación. ¿Cómo identifico yo y cómo poder no sé, sostenerla, porque no ayudarla, sostenerla. bueno, no sé si esto lo quieren colocar en el podcast. Yo creo que una de las, a veces no sé si es o quizás a veces me privo o no digo ciertas cosas porque siento que una de las cosas que hizo que como que se activara esa lección que yo tomé cuando era niña es que estas chicas que estaban dando la charla en mi colegio, de manera muy explícita dijeron cómo vomitar, prácticamente. Es como, okey, ¿cómo puedes hacer? No recuerdo exactamente las palabras o cómo lo llamaron ellas, am, pero recuerdo que ellas explicaron qué utilizaban las personas que sufrían de bulimia, para poder vomitar. Entonces, eso es algo que yo lo tomé como que, oh, okey, instrucciones, Ujú. ¿no? O sea, claro, no sé si hoy en día ese tipo de charlas yo como representante, yo como docente, si hubiese sido docente, hubiese permitido una charla de esa manera, ¿no? Tan explícita, porque claro, estoy segura que las chicas que hicieron esa charla no lo hicieron de una manera intencional, como bueno, de aquí van a salir no sé cuántas mujeres, ¿sabes? Como certificadas para ser anoréxicas o para ser bulímicas. Estoy segura que no fue su intención, pero de alguna manera, si esa información no se da de una manera, Tan explícita. sí, Claro. puede llevar exacto, al otro polo, ¿no? Como al otra. Sí, pero yo cuando te pregunto esto, no te pregunto el cómo lo hacías tú, sino Ujú, el cómo transcurría tu vida, o sea, cómo te relacionabas con otras personas, cómo era tu comportamiento, no exactamente el cómo okey, pasaba el hecho de que devolver la comida o de dejar de comer, ¿no? Sino
Sí, tú estás haciendo eso, eso es algo que ya, digamos, en ese momento era parte de ti, pero esa identidad, ¿cómo te hacía relacionarte con los otros y tener una vida funcional, digamos, a los ojos del resto? A los ojos, bueno, de tu familia, a los ojos de, tus compañeros de clase, si tenías una pareja, a los ojos de tu pareja, o sea, ¿cómo se maneja digamos, cómo te mezclas, por decirlo de alguna forma? Mi pregunta de cómo es cómo te integras en una sociedad teniendo un trastorno de alimentación, en este caso. Bueno, yo creo que me convertí en una actriz. Mm, sí, hubo mucho de poder, de ser alguien conmigo misma o de mi casa, de la puerta de mi casa hacia adentro y ser otra persona de la puerta hacia afuera. Am, y claro, era a nivel social, digamos, no tuve una vida social muy, no, no me expuse, digamos, ¿no? Como de una manera muy abierta. Am, sí, pudiese decirlo así, o sea, no tuve una vida social muy activa y, y cubría muchísimo ese otro lado de mí. O sea, no sé cómo. Bueno, se requiere muchísima energía. Hoy día lo sé y, y así fue que transcurrió. O sea, Ujú, escondiendo mucho de mí, escondiendo mucho ahorita que me preguntas haciendo memoria, mm, sí, es como, wow. Bueno, siempre que estaba, algo que me pasaba, hasta hace muy poco, es lo que tú estabas hablando, ¿no? O sea, uno llega a identificarse tanto con esto que has creado, con esto que has elegido, que, que no te ves de otra manera, o no te sientes de otra manera. Entonces, siempre que tú estás con alguien, o bueno, siempre que estuve con amigos o teniendo una interacción social, yo sentía que yo era esa persona. Yo soy anoréxica, yo soy bulímica. Entonces, siempre era, siempre sentí como esa carga, como ese letrero, ¿no? Esa etiqueta de yo soy esta persona y hacer lo imposible porque esa otra persona que está interactuando conmigo se dé cuenta. Entonces hubo mucho de eso en mi vida, am, hasta que, bueno, recuerdo, conozco a la persona que hoy en día es mi esposo y con él yo sí, am, desde un inicio le comenté, o sea, digamos que en Venezuela, antes de venir aquí a Montreal, yo empecé ese proceso de poder abrirme, de poder, contar lo que estaba viviendo, por lo que estaba pasando, quizás no de una manera muy abierta, pero con la persona con que hoy día es mi esposo, sí tuve esa apertura. Y desde un inicio le comenté, le dije, mira, yo tengo algo que hablar contigo, estoy pasando por esto y por esto, y bueno, quiero que lo sepas. Ese fue como el inicio de mi apertura a poder, no solo expresar lo que estaba viviendo, sino poder también abrirme a recibir ayuda. mm.
que ¿Y creo qué que te hasta perdón, qué te que llevó a decir con él sí? Abrirte algo dentro de ti, pasó, estabas en un momento en particular en tu vida, algo lo detonó. ¿Cómo, si lo pudieras mirar para atrás? Yo sé que en ese momento pues es imposible decir, ah, sí, lo estoy haciendo por esto, es complicado, pero ya ahorita en tiempo pasado voltearlo a ver y decir, creo que fue esto lo que me hizo que me abriera con él, algo que puedas identificar. bueno, yo creo que am, no quería iniciar una relación, ya había estado en una relación, am, antes de mi esposo y nunca llegué a compartir con él, lo que estaba viviendo. Entonces, bueno, tuve mucho, mm, sí, escondí mucho de lo que estaba viviendo, no lo compartí con él. Y bueno, sí, tuvimos ciertos momentos de quiebre que bueno, yo notaba que eran causados por mi control, eran causados por mi falta quizás de transparencia, ¿no? De poder expresar lo que estaba viviendo en mi mundo interior y no quería volver a pasar por algo así, o sea, no quería ser transparente, quería ser honesta, no solo con la persona con la que iba a estar, sino conmigo misma. Sí, quizás, bueno, creo que estaba teniendo también como un poco más de conciencia y, y bueno, quería ser transparente, así tal cual. Sea, digamos que cuando conoces a tu actual esposo, empieza algo a decirte que había que cambiar, ¿no? Tú, así como Judith, te casaste, te fuiste de Venezuela, algo así, ¿no? Más o menos, fue muy rápido. eh, pero cuando llegaste allí a Canadá, nos contabas que te adentraste más en identificarte con cierto tipo de alimentación. Llámalo veganismo, vegetarianismo, crudiveganismo. Y esto te llevó a profundizar en tu estado, es decir, a meterte como volver a la rueda, entiendo, ¿no? O llévanos tú a la historia, déjame a mí que no me haga especulación, porque ya sabes cómo me pongo. Cuando llego aquí, bueno, al veganismo crudo, y bueno, aquí ya explorarlo. Yo parto de Venezuela en el 2013, enero de 2013. am, ya en ese entonces había escuchado sobre el veganismo crudo y cuando llego aquí en Montreal, digamos que lo abrazo de una manera completa, ¿no? Me envolví en ello y fue algo, no sé cómo decirlo, porque me ayudó muchísimo de alguna manera a soltar. Tuve muchos momentos en los que, am, digamos, mi trastorno de alimentación se desvaneció, pero no puedo decir que al 100%, o sea, no era algo que y y lo que, o sea, lo que estoy diciendo, a ver, no quiero sonar como si, el veganismo crudo es el responsable ¿no? De lo que sucedió, sino, bueno, yo comprendo que fue mi elección. O sea, a todas estas siempre, a ver, algo que quiero decir es cuando empezamos a desarrollar trastornos alimenticios, usualmente en esta realidad, bueno, nos dicen que, bueno, es un trastorno alimenticio, un trastorno psicológico, tenemos una enfermedad, es una enfermedad mental, mm, pero bueno, por X o Y yo nunca lo vi así.
yo sabía que había sido una elección que yo había tomado. Y, y bueno, cuando inicio con el veganismo crudo, mm, o sea, no hago, vamos a decirlo así, no hago culpable o no a al tipo de alimentación que yo estaba teniendo, ¿no? Siempre fui consciente de que yo era la que estaba eligiendo, am, lo que estuviese eligiendo y y bueno, sea veganismo crudo, veganismo, siempre estuvo presente en mí que fue mi elección, o era mi elección la que estaba generando ese conflicto interno que tenía, ese conflicto que tenía con los alimentos, con la alimentación, con el comer y no devolver los alimentos que estaba consumiendo. Ya por último, bueno, llegué a hacer ayunos secos por periodos muy prolongados. Ayunos secos es cuando no, no consumes ningún tipo de alimento, ni siquiera agua, por un periodo de tiempo muy, muy largo. Bueno, estoy haciendo un protocolo de ayuno seco. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque a todas estas yo mm, pensaba que había algo malo en mí, o sea, sentía que había algo en este tiempo, en esos años. Se escuchaba mucho sobre detox, se escuchaba muchísimo sobre ayunos con jugos, ayunos con agua, ayunos de agua. Y bueno, de alguna manera yo abracé todas estas corrientes y tenía la idea, de que había algo malo en mí, había algo interno que yo tenía que sanar, desintoxicar. Y bueno, por eso inicio los ayunos secos. Y bueno, es allí, digamos, en ese proceso es cuando tengo mi punto de quiebre, mi breakthrough, que llega ese momento en el que mi cuerpo ya no da más y bueno, tengo tengo este colapso cuando cuando mi esposo tiene que llamar a una ambulancia para que me vengan a buscar a casa, porque sí, no, uf. Mm, ese momento en el que estamos tan inmersos en esta creencia que, bueno, hace que nuestra vida peligre. Y bueno, ese fue el momento al que yo llegué y bueno, es allí que, bueno, el universo, Dios me da esta maravillosa posibilidad de estar aquí hoy, de, de volver a la vida. Y bueno, es allí cuando empiezo a despertar y empiezo como a, como a desmenuzar todas esas creencias, o sea, todo lo que había pasado de allí hacia atrás o de allí en el pasado, como que ya va, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué llegué a este momento o cómo llego a este momento? Y wow, ¿qué voy a empezar a elegir ahora? ¿Cómo quiero vivir mi vida ahora? O sea, tengo esta posibilidad enorme en mis manos. Claro, no es que de la noche a la mañana yo llego allí, no, incluso cuando despierto y, y bueno, estoy como en un shock. mm, Me lleva un tiempo, ¿no? Me lleva un tiempo como asimilar todo lo que había pasado.
todas las elecciones que había tenido desde, desde yo niña hasta ese presente y bueno, cómo poder a partir de ese momento buscar una ayuda, buscar ayuda. ¿Y cómo fue ese proceso de buscar ayuda? Porque aquí hemos hablado mucho de eso, de que no es de la noche a la mañana ya. Me di cuenta, listo, al día siguiente despierto y todo desapareció. Hay Mm, procesos. El sí. mío en la maternidad, el mío el darme cuenta y voltear a ver mis creencias, voltear a ver este cúmulo de cosas, ¿no? Así en ti, ¿cómo fue este proceso de despierto de eso importante que te sucedió, de que tu esposo tiene que llamar a la ambulancia, que vayan por ti? ¿Cómo fue ese despertar paso a paso? ¿Con quién fuiste a buscar ayuda? ¿De qué te agarraste? ¿A quién le dijiste? ¿Qué pasó? Bueno, cuando llego acá, empiezo a yo creo que cuando uno le pide al universo desde el corazón, bueno, esas ayudas llegan y, encontré muchísimos, libros, personas que, mm, el libro de, Wayne Dwyer, libros de Wayne Dwyer, am, Eckhart Tolle, am, libros como los libros de Don Miguel Ruiz, am, y empecé a, alimentarme, ¿no? De todas estas enseñanzas, de todos estos descubrimientos, ¿no? Estar en el presente, abrazar el presente. am, sí, bueno, ahorita no recuerdo los títulos o los autores, pero empecé a buscar material de autoayuda, material espiritual, meditaciones, estar ¿no? Al aire libre, en conexión con la naturaleza, caminar. am, Hubo mucho de eso. ¿Tuviste algún proceso en particular con algún especialista ya cuando llegaste a Montreal? ¿O no? ¿Fue realmente tú siguiendo estas prácticas de presencia, de naturaleza, nada más? Bueno, tuve un par de recaídas cuando estuve haciendo los ayunos secos. Tuve, am, tuve un par de recaídas. Cuando digo recaídas, bueno, tuve que ir a emergencias en el hospital para que me pudiesen atender. am, y allí, allí me remiten a un centro de ayuda aquí en Montreal, un centro de desórdenes alimenticios. Y bueno, tuve un acompañamiento durante ese tiempo. Mm, pero bueno, como te digo, siempre estuve, yo siempre, incluso en esos momentos aún am, no estaba muy abierta a recibir ayuda. Seguía aún en mucho control. Es súper, bueno, de verdad, gracias porque muchas, bueno, sí, la verdad creo que hasta ahora yo nunca me he tomado el tiempo para hacer como un recuento, ¿no? Como una historia de qué fue lo que pasó, de cómo se fueron dando esos, esos eventos, esos procesos hasta ahorita. Entonces, wow, es como también darme cuenta de nunca he hablado de esto de una manera tan abierta, entonces tampoco tengo los eventos así como, ¿no? Como a flor de piel, como decimos.
No, pero gracias, Mm, gracias a ti por darnos la oportunidad de conocer tu historia y de dártela a ti, porque hemos notado eso, que cuando nos contamos la historia, cuando volteamos atrás siendo las que somos ahorita, porque tú hablas de identidad, hablas de control, hablas de unas creencias que tenías muy arraigadas, pero estoy segura que esas creencias y esa identidad se ha modificado para que hoy tú estés aquí. Y claro. hablar desde ese otro espacio de la que ya no eres, o sea, voltear a ver y describirla, así como si fuera, fuera de ti, da otra perspectiva y qué lindo que lo estés haciendo aquí justo en este espacio. Wow. Gracias, gracias. Sí. O sea, Em, digamos que de mi recaída más grande, yo tuve unas, como les cuento, estuve haciendo ayunos secos. am, Eso fue alrededor del 2018. Estuve haciendo ayunos secos y tuve unas recaídas. Como te dije, cuando hablo de recaídas, que bueno, no me sentía bien. am, sí, cuando sabes que hay algo que no está bien y bueno, necesitas ayuda, necesitas acudir a, a recibir ayuda. Y bueno, fui al hospital en un par de ocasiones y bueno, cuando fui al hospital, am, y me hacían los exámenes de sangre, pues se daban cuenta de que mis valores, bueno, o por las nubes o, bueno, no diría por las nubes, sino completamente caídos. O sea, todo lo que son los, los minerales, calcio, potasio, magnesio, sodio, estaban muy por debajo de los valores mínimos. Y bueno, eso hacía que mi cerebro, o sea, ¿sabes? Me sentía como flotando por las nubes. Y bueno, aún así, yo continué haciendo estos ayunos secos hasta este último que bueno, am, bueno, por poco pierdo la vida. Amigos cercanos me han preguntado, eh, por qué mi pareja no hizo algo, no intervino. Y bueno, él siempre estuvo allí, pero siempre ha sido una persona de respetar mis elecciones y mis procesos, aunque no haya estado de acuerdo. Sin duda eso trajo muchísimos roces entre nosotros. Y bueno, estoy segura que él tampoco sabía y no contaba con las herramientas para poder ayudarme. No sabía, o sea, eso pasa muchísimo estoy segura, con personas que pasan por trastornos alimenticios. Sus familiares, sus personas cercanas, las personas que los aman y los adoran, no saben cómo ayudarlos, no saben cómo acercarse y poder ayudarlos. Entonces creo que ese fue el caso con mi esposo. Él no sabía cómo ayudarme. Creo que se sentía, sí, frustrado, impotente, triste, am, con miedo, un sinfín de cosas. Y bueno, creo que es en el sentimiento que tienen, o lo que puedes leer en la familia y en las personas cercanas a, a personas que pasan por trastornos alimenticios. No, quería preguntarle a Alex, porque yo la escucho y escucho a una persona que ha profundizado e indagado en ella, ¿no? Incluso elige muy bien las palabras que está utilizando, se apoya, nosotras conociendo, ¿no? Este tema del coaching se apoya en palabras de alta vibración y no de baja vibración, y que eres muy cuidadosa, ¿no? Con tu lenguaje, incluso con lo que vas a decir para no perjudicar a otras personas que puedan estar pasando
por esta misma situación, porque ya tú sabes lo que te trajo aquí. Entonces entiendo, y corrígeme si me equivoco, entiendo que estos tipos de alimentación que tú elegiste fueron como la excusa para perpetuar la situación que tú estabas presentando, ¿no? Porque de alguna forma no veías una salida, sino la salida era permanecer para ti, ¿no? Era de alguna forma lo que, como lo veo yo desde afuera, era como una forma más sutil, pero era lo mismo. No, nos vamos perfeccionando, ¿no? Como todo, lo que vamos haciendo y practicando y practicando y practicando, lo que hacemos es que lo vamos perfeccionando, da igual si nos hace bien o nos hace mal. Si un pintor se dedica a pintar, no sé, 23 horas al día, obviamente va a ser un mejor pintor que el que pinta 1 hora al día. O un pianista o, no sé, ¿no? Un concertista. Entonces, dentro de este cuidado que tú has tenido, ¿cómo has llegado hasta allí? ¿Cómo has llegado más allá de las lecturas que has hecho? Y claro, todos estos libros de autoayuda que van bien, pero ¿de quién te has apoyado? Más allá de tu esposo. ¿Cuáles son esas figuras de referencia en las que te has apoyado para llegar a este punto en donde tú has decidido comprender que lo elegiste? Porque yo no sé si la niña de 14 años, si tú nos llevamos vamos a esa niña de 14 años, eligió eso, o no tuvo, o sea, simplemente lo hizo, o ya tenías esa conciencia La conciencia de elegirlo. de yo quiero esto para mí, lo tomo, mm, de elegirlo. no, bueno, o sea, yo de niña, pues creo estaba en la inconsciencia, o sea, no era consciente de ¿sabes? De una mayor conciencia, de no estar en la víctima, sino saber que somos, ¿no? Los creadores de nuestra realidad. Eso. No, o sea, sin duda no estaba allí. Am, pero bueno, mi camino me ha llevado allí. El camino que he elegido me ha llevado a comprender que nunca he sido la víctima, sino bueno, fue una elección que yo tomé, Ujú. consciente Pero o ¿cómo? inconsciente. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué personas? ¿De dónde te has agarrado? Un, como les comento, después de esta gran recaída que tuve, am, recuerdo haber hablado con una amiga, haberle comentado, bueno, sabes, como el proceso por el que estaba pasando, y ella me habló de un libro que ella estaba leyendo y que la estaba ayudando muchísimo. Ese libro se titula Siendo tú cambiando el mundo, de el doctor Dane Here, en inglés, Being You Changing the World. Ah, él es el cofundador de Access Consciousness con Gary Douglas. Y bueno, es allí cuando me llama la atención. O sea, yo creo que en ese momento estaba tan en ese deseo, era un entre deseo y miedo de quererme ayudar, de querer salir de la situación en la que estaba, que yo abrazaba todo lo que viniera a mi camino, ¿no? Entonces, el haber hablado con esta amiga que recuerdo, ella me comparte ese libro el día de mi cumpleaños y fue como, okey, este es un regalo aquí, así lo tomé, como un regalo. Busco el libro ese mismo día y recuerdo que, bueno, encuentro el libro, de alguna manera, bueno, lo mm, sí, como, bueno, descargo, hago la compra, lo descargo y, recuerdo no haber empezado a leerlo, sino unos meses después. Am, yo estaba tan envuelta en ese proceso de, bueno, de saliendo del hospital, tratando de, bueno, de retomar nuevamente, mi vida. Estuve hospitalizada por 41 días y bueno.
Cuando salgo, em, empiezo como bueno, como este camino, como este despertar, ¿no? Y tenía mucho miedo porque, por supuesto, no quería volver a recaer. Estaba en un estado muy crítico de salud, estaba muy delgada y bueno, andaba muy miedosa, así me sentía, muy miedosa por la vida. Am, y bueno, estaba desesperadamente en la búsqueda de ayuda. Entonces, bueno, como les comento, llega este libro a mi vida. Recuerdo, después de que salgo del hospital, tuve varias recaídas, en este proceso de alimentarme, ¿no? Y de seguir mi camino. Bueno, tuve un par de recaídas y recuerdo en una de esas últimas recaídas, am, haber tomado mi teléfono, haber buscado este libro que me había compartido mi amiga y empezar a leer este libro. Y cuando comienzo a leer el libro, me sentí tan conectada con el libro que no pude dejar de leerlo. Y creo que lo leí por completo esa noche, ese día, y empiezo a buscar, empiezo a buscar más información de este tipo, ¿no? Recuerdo que esta amiga que me comparte el libro me habla de un grupo, de un grupo que tenía una amiga, donde se hablaban sobre estas herramientas que se comparten en el libro y en Access Consciousness, que bueno, como les dije, el autor del libro es el cofundador de, de Access Consciousness, que bueno, es como un baúl infinito de herramientas maravillosas, am, y, y que yo tomé, bueno, que yo sentí para mí en ese momento y me agarré de ellas para ayudarme, a salir de esta situación. Recuerdo haber tomado, ya en el marzo de 2019, tomé una primera clase de Access que se llama las barras de Access, Access Bars. Am, una vez tomo esa clase, pues tomo una clase que tienen que se llama The Foundation, el fundamento, y una clase de cuerpos, de procesos corporales. Estas clases son, herramientas de conciencia, herramientas de energía, procesos corporales, que se hacen con energía y bueno, que son herramientas, como les comenté, que yo sentí, me llegaron y de las que yo, bueno, me agarré súper fuerte para poder, salir de ese agujero, como le llamo yo, en el que estaba. Y bueno, fue un proceso, o sea, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso y empecé a notar cambios en mí, empecé a notar cambios en mi conciencia, empecé a notar cambios, a darme cuenta de cómo mis pensamientos, mis juicios, no solo de mí misma, sino de mi cuerpo, las limitaciones, los juicios que tenía sobre los alimentos, la alimentación, la comida, cómo todo ello estaba teniendo un impacto, cómo yo estaba limitando mi vida en todos los sentidos. Entonces, estos procesos de energía me ayudaron a disipar todos estos como nudos, creencias. Y así ha sido, poco a poco, paso a paso, hasta el día de hoy. No te Muchas escuchas. gracias, muy bien. Judith, no sé si tienes alguna pregunta No, o sea, gracias, para gracias Ale. por tu compartir y el cómo estás hoy. Sí, sí, creo que sí quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo te sientes hoy viendo esto para atrás? Porque estamos hablando aquí de magia, estamos hablando aquí
de renacer, de sabiduría, de integrar, de voltearnos a ver. Cuando puedes relatar toda esta historia y contarla y decirla hoy con tus palabras, hoy cómo está Ale, viendo lo vivido y atravesar lo atravesado. Mm, estoy contenta. Mm, estoy segura, bueno, para quienes están escuchando, am, ha habido un camino, ¿no? Ha habido un proceso en el camino nos sentimos muy culpables. En el camino, mm, pasamos por ese arrepentimiento, por, el haber querido hacer las cosas de una manera diferente, el que las cosas, am, sí, hubiesen sido algo diferente, en las elecciones que tomaste y bueno, por ejemplo, en la elección de vida que tomé y ello llevó a tener hoy en día a mi salud dental estar comprometida, ¿no? Hay mucho de eso en el camino y bueno, el poder contar a lo largo de los últimos, desde el 2000, como les digo, 2018, 2019, que conozco estas herramientas de energía, de conciencia, de transformación, am, el poder tener este apoyo ha permitido que todas esas arrepentimientos lo veamos no con ese foco, sino como en agradecimiento, ¿no? Como estar en ese espacio de agradecimiento por lo que pasó, en la elección que tomamos y ello habernos llevado hasta aquí. Exacto, o sea, sí, sí. Hay mucho de arrepentimiento, pero bueno, también hay mucho de estar en paz y tranquila con ese proceso, con lo que pasó o lo que no pasó, porque bueno, hoy en día sé que la elección que yo tomé me llevó hasta aquí, hasta ahora, y bueno, como a este despertar de conciencia, a saber que bueno, que forma parte del camino del despertar del alma y que para todas es un camino diferente, parecido y muy diferente. Entonces wow, me siento tranquila, me siento feliz, me siento con ese, ¿cómo llamarlo? Como con esa petición, esa sensación de, okey, ¿qué más es posible ahora? O sea, ¿qué viene ahora? Yo tengo curiosidad, Ale, ahora, tal cual hoy, como hoy, ¿de qué te estás acompañando? ¿De quién te estás apoyando? Hoy, ¿cómo lo estás viviendo? Hay un trabajo muy bonito que siento estoy teniendo y es estar conmigo misma, ¿no? Como tú reconocerte la fuente que te impulsa. Am, entonces me estoy apoyando en esa fortaleza interna, en ese saber interno, en mi intuición, en darme tiempo y espacio. Me estoy apoyando con los aceites esenciales. am, Me estoy apoyando con herramientas de energía. Sigo hoy en día teniendo sesiones, no solo yo recibiendo sesiones, sino bueno, también ofreciendo sesiones de barras, de procesos corporales, am, meditaciones, respiración, am,
movimiento físico, que bueno, es algo que me encanta, o sea, poder seguir, poder conectarme con mi cuerpo. ah, Esas son las herramientas que estoy utilizando en este momento. Muy bien, bueno, o sea que estás despertando a tope la bruja que hay dentro de ti, ¿no? O sea, estás allí, estás allí, esa bruja está efervesciendo a todo lo que da Sí, para, para este renacer, ¿no? Es lo que te está permitiendo agarrarte de lo que no se ve, ¿no? De esa energía que no se ve, pero que nos está acompañando y que tú has utilizado de verdad un lenguaje muy bonito, muy limpio, muy cuidadoso, ¿no? Para el que nos escucha y para el que de repente puede estar pasando por esta situación. ¿Qué le recomendarías? Que no sé si es un consejo, si es un mensaje a esa mujer o a ese chico o a esa persona que pueda estar pasando por esto, pueda tener a alguien cerca que esté pasando por esto? ¿Qué mensaje le darías? Si hay algo que se pueda decir. yo les diría que crean en ellas, que vuelvan, que se tomen el tiempo y el espacio para reconectarse nuevamente consigo mismas, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que está bien pedir ayuda, ¿no? Abrirnos, ser vulnerables y poder expresar eso que llevamos dentro, que no tenemos que ser perfectas, perfectos, am, y que bueno, como ser vulnerables podemos tocarle la puerta, a esa persona, a esa herramienta que creamos va a ser una ayuda para nosotros y abrirnos y decir, hey, necesito ayuda, no puedo, creí poder salir de esto sola, pero no, necesito, necesito apoyo, necesito ayuda y cualquier herramienta, cualquier ayuda que sintamos verdadera para nosotros, abrazarla y empezar ese camino. Una vez que empecemos ese camino, nos vamos a encontrar con un montón de caminos más y de herramientas más y, y abrazarlas, utilizarlas, nunca rendirse. Energía, Qué, les enviaría energía, mi energía expansiva de contribución. qué bonito, qué bonito lo que nos compartes desde tu experiencia. Yo rescato palabras claves como esta última que has dicho, vulnerabilidad. Es, es esto, ¿no? Es abrirnos a decir, hola, tengo un problema, hola, me siento así, y, y dejarnos ayudar, ¿no? Dejarnos que el otro nos tienda la mano. Incluso la ayuda puede ser un oído atento, un abrazo fuerte, un estoy aquí, porque a veces pensamos que la ayuda tiene que ser que traigo un contenedor y te lo resuelvo todo. Y, y a veces ayudar es simplemente estar, es estar allí con la persona y verla llorar, dejarla que llore o dejarla que se exprese sin interrumpir o dar un abrazo fuerte, ¿no? A Sí, veces es tan simple que lo complicamos todo. Yo realmente estoy con el corazón en llamas, agradecida de que nos no, cuentes tu experiencia, de que estés aquí, de que te abras, de que esto también de alguna forma pueda ser para ti un, un antes y un después, ¿no? Que te catapulte y te mantenga esas raíces, que sepas que estás aquí, que estás arraigada y que cuentas con nosotras para ser ese apoyo en donde puedas tener un abrazo, una mirada, un oído, eh, una persona que está aquí para ti. no, gracias, gracias, Aura, qué linda.
Muchas gracias por el compartir, por abrirte, por también ser esa voz que lo dice en voz alta, porque a veces pensamos que somos las únicas que nos pasa y preferimos guardarlo y callarlo. Y el que puedas levantar la voz por, a lo mejor, por alguna otra mujer que está pasando por lo mismo y que se pueda reflejar en tus palabras y mostrarle este mensaje de que sí se puede salir de ahí, que tú estabas en ese otro lado, decías, no hay manera, pero el cómo avanzando y que le muestres ese futuro, ¿no? De decir sí se puede salir de ahí. Es un honor que nos compartas tu historia y, y que seas recordar que no se trata de una persona o que esté arriba o que esté abajo. Todos nos reflejamos, todos somos uno y nos estamos reflejando constantemente con las historias que vivimos. Eh, yo también me siento muy, muy honrada Oh, de que hayas venido a compartir esta historia y que ya te seas parte de ser una bruja como nosotras en esta magia de reconstruir tu vida y recobrar tu poder, al final de eso se trata, de que todas nos acordemos de que tenemos un poder y que esa es la magia de esta vida, ¿no? No sé si qué quieras bonito. agregar algo más. Gracias, muchísimas gracias. Yo también tengo el corazón, wow, en llamas, calientito. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que muchísimas otras brujas puedan tocar la puerta y abrirse a poder expresar, a poder llevar su mensajito, a poder ser una contribución y a poder recibir la contribución que ustedes están siendo para todas ellas también. Mil gracias. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí, por este momentito. Gracias. Y pues si te gustó, háznoslo saber, suscríbete por favor al canal, compártenos qué te pareció, si te sentiste identificada con la historia de Ale, mándele mucho amor, mucho cariño a su historia y a todo lo que nos ha compartido. Si también quieres ser parte de venir a contar tu historia, estamos abiertas a que así sea y que podamos llegar a oídos de otras mujeres y recordarnos entre todas lo que vinimos a hacer aquí. Claro que sí. Esperamos tu comentario. Muchas gracias por llegar hasta aquí y un beso enorme. Gracias. Hasta luego.